Muchas gracias, amable público, amado público. Estamos en una velada encantadora, en un marco incomparable. Y estoy realmente orgulloso, estoy con la carne de gallina. Estoy para poner un huevo en cualquier momento. Os fijaréis que llevo corbata, es un regalo institucional del Principado. Y me he puesto corbata porque el acto así lo requería. Notaréis que utilizo con una cierta soltura la vieja lengua española, esa lengua que nos une al mundo, al ABC y a otra serie de medios de comunicación, prácticamente todos los medios que radican en la calle Calvo Sotelo. Calle Calvo Sotelo, la Nueva España, en fin, estas cosas. Estoy realmente entusiasmado, estoy muy contento. Tenemos un elenco de artistas de primera fila, grupos folclóricos, coros y danzas al principio, la gente de Gentequita va a actuar. Y es cierto. Gracias. Y a lo largo de la entrañable perlada vamos a tener pues grupos como Muñequito de Trapo, grupos como Langres y un grupo que promete, grupo de canción ligera, dijebra, impresionantes, que nos presentarán aquí sus conocidos hip. También estará la gente de Enarva. En fin, hay un poco de todo. Estoy realmente emocionado. La velada encantadora se llama Non al robo de Radio Sele. Es contradictorio, pero es así. Voy a quitar esto. Que me estaba afogando. Y voy a confesaros una cosa, el Principado anda mandando a todos los asturianos corbates como esta. Estos corbates que propicien que tengas bona acogida cuando vas al banco a pedir euros, pero al cabo afuéguente. Ese es el plan que tiene el señor Areces y compañía para hacer verdad eso que dicen y que después analizaremos, que y eso de que queremos que trabajes aquí. Lo de que queremos que trabajes aquí, propícienlo precisamente enterrándonos en este país. Y para eso utilicen estos corbates. Más nada de momento. Voy presentados a Xentiquina, agora sí, los que son de verdad, con Nacho al frente, como non, acaben de presentar traballo a poca ya, e aquí van facer unha esvillina de los sos mellores traballos. Vamos tener de seguío en esta primera esvilluca de actuaciones solidarias a Xentiquina, a Héctor Braga del grupo Llangres, que toca la bandurria asturiana, y vamos a tener al grupo de Aición, direuta, performántica, Reivindicarte. Van a ser los protagonistas de esta estalla que ahora empieza. Más nada, recordar que tenéis aquel micro a la vuestra disposición, que queremos que aprovechéis para saludar, que penséis a quién queréis saludar y que lo lancemos como ya debió al aire. Vémonos dentro de un ratín y ahora sí, un aplauso de romper con el auditorio. Auditorio no tiene nada que ver con auditoría. Estamos en el Ayuntamiento de Ubieu. Cobró 500.000 pesetes por dejarnos esto. Yo creo que pueden ir cubriendo furacos. Después falaremos del Ayuntamiento de Ubieu. Agora Xentiquina, gracias.
voy sintiendo pasos per el pasillo y punxoseme el pelo como un cepillo. Ay, qué miedo, vaya miedo, no voy ser quien a dormir, quiero que no voy ser quien a dormir. Oigo una voz decirme que pa' la escuela arreme yo los huellos, y era mi abuela. Ay, qué miedo, vaya miedo, no voy ser quien a dormir, que no voy ser quien a dormir. Bueno, estamos ya acabando, pero para seguir con la marcha, vamos cantamos otro rock. Este y el rock del bocadillo. Y una historia real también, que pasó en nuestra escuela, un guaje muy fartón, que preparaba a la abuela unos bocadillos impresionantes, ya no va a la escuela, y un día el guaje ponse a agarrar el bocadillo y no había tal bocadillo. Fízose una rigurosa investigación en el colegio, director, jefe de estudios. A veces los jefes de estudios y los directores son muy fartones. Y aparecieron unos migalles al lado de un radiador de la calefacción que fueron la pista para topar al que comió el bocadillo a Xoán. Esperemos que con Radio Sele non pase lo mesmo, que non mos la coman. Bocadillo rock. Yahoo del molino, llorando la encontré, como huyera
piquiñina, conmigo la llevé, que una vieja y un candil. Ya se terminó la misa, ya se terminó el sermón y ahora salió la mirra pa' la que más quería yo. Yo y perseguí los pasos pa' ver dónde. Radio 6, 106.5 FM. Quiere hacerse con todo el poder. Y para ello quiere hacerse con una televisión aquí en Asturias. Y para ello quiere además cerrar todo lo que molesta. En estos momentos, este señor, el señor Escuro, tiene rodeados a los nuestros collacios. Tiene rodeados a aquellos mozos que ganaron el torneo, a los de Radio Sele. Por eso por lo que estáis güey aquí. Estáis todos convocados a que en esta noche falemos de ello. A que en esta noche intentemos algamar esa licencia para estos mocinos de Radio Sele y además para ir los pies al señor Barrigón. Con esto entama el concello. En tanto cabilgáis lo que vais a decir, ¡Felpeyu! Para la gente de Radio Sele, cierra. de Paneceres, de Malvises y Reitanes, la boca oscura del monte, la boca antigua del sangre, ellos puso el corazón, ellos por la esperanza, la gran azul, el futuro y la flor de la cordanza. Que vuelen los airones y los ailes, el secreto que la mar guarda en ronceles y playas, el tierno de la memoria, las herramientas desgastadas, las palabras que ya tienen a voz de viejos llaves, ellos pasó el corazón, ellos por la esperanza, la gran azul, el futuro y la flor de la corona. Ellos pasó el corazón, ellos por la esperanza, la gran
Muchas gracias. Llevo rosas y claveles y el corazón de una chana. Si vas a la puente nunca irás al agua, que los míos amores son de la chalana, son de la chalana solo, son del pueblín chalanero, que si la chalana muere yugarín entero. Si vas a la puente nunca irás al agua, que los míos amores son de la chalana. Que los míos amores son de la chalana, el corazón de una chana, que como un ramo de espín, cuida lo bien chalanero, que en un funda pel camín que la puente que cruce se ve los tenores, cudia chalanero de los amores. Y claveles y el corazón de una chana. Si vas a la puente nunca irás al agua, que los míos amores son de la chalana. Si vas a la puente nunca irás al agua, que los míos amores son de la chalana. Gracias. De este auditorio, Felipe, no sé qué, Felipe, príncipe, acaba de llegar un especial invitado, un juez special star. Esto sigue estando aquí, ¿eh? Y hay una gente ya que dentro de un rato va a intervenir. My sweet home. Voy presentaros a Asturias. Por favor, que saquen a Asturias. Un aplauso. Estos rapazos fornidos están sacando a Asturias. Veis que estamos entrando en el terreno de la pura literatura. Esto ya era metáfora.
Asturias pues está como está, claro. No sé si es coma o punto y coma, pero la cosa está jodida. Bien, el tema y el que sigue. Estamos en el terreno, estáis notando desde el primer momento en que esto ya no es lo que ya eran antes, que en antes estábamos todos, no sé, como muy celtes, así muy de campo, muy asilvestrados. Ahora no, ahora hay todo high-tech, y performance y cosas de esas. Entonces, aquí tenemos Asturias, y con Asturias a partir de ahora podemos hacer lo propio, lo que se quiera. Que alguno o alguna quiere hacer lo que quiera, por delante. Que quiere cambiar de posición, de cúbito supino, de cúbito prono, yo qué sé, por detrás. Tenéislo a la vuestra entera disposición. Gracias, Guillermo Tell. A la vuestra entera disposición. ¿Sabéis? Sí, afítalo ahí. Cualquiera que quiera hacer lo que quiera, repito, con Asturias, que lo faiga. Ahí está. Estos son lladríos de solidaridad de Pulgu Pa con Radio Sele. Creo que queda claro, no fue falta ninguna clase de traducción, sino luego Xulio Visil, que lo traduzca cuando pueda, que está por ahí. Esto es el mensaje que él nos mandó. Güey, toca luchar. La arma, la palabra. Agora non vamos callar. Hierba, barballar, guaja, traballo. La radio sigue. As galla vamos falar. Xuntanza, fuiu, chuna, jonte, la radio sigue. Un gabito vamos echar soñando con la oficialidad.
PSOE robó la licencia a Radio Sele. Que non lle ninguna mentira, pero que lle é suficiente para encadenarte. Entón vamos a encadenaos, facer unha danza. Non piséis al de la cámara, por Dios. Que ten que sacarme guapo. Entón vamos a hacervos dos dances. La de Salceu e después non vos desamarréis porque empatamos con la del cura Tamalú. Entón, ala, allá va. La danza Salceu y después no vos soltéis que lle la del cura. Así que allá va. Allá va. Y este año las calabazas fueron muy bien repartidas. Llevo las cuyayambas, las coruchas ya sorridas. Ahí va. Y ante la iglesia rudiles sonan palos y hay quimeras, son los gocheiros de Cuayam que baixan de la madera. Cuatro patas tiene el oro, 6 patas tiene la panera, 4 patas tiene la cama, aún duerme la mio morena. Mi alma como era prove, non tenía pan que me dare, farto cabame de besos, luego echabas a llorar. Non vos soltéis, para, arde. Non vos soltéis que ahora va la guapa. Ahí va.
a cantala. Y el cura está malo, el cura está malo, malota, anacama, cherembe, cheremba y la malota, anacama. Y a la medianoche, llamó la criada, cherembe, cheremba y la llamó la criada. Que tanto, o me llama cherembe, baila que tanto, o me llama. Quiero chocolate, ya no sé, tengo agua cherembe, baila ya no sé, tengo agua. Armenuation. A vos calla, cheremba y la yacuerre, a vos calla. Ya no me dio el pozo, picaula, una rana, cheremba y la picaula, una rana. Picaula con gusto, picaula, a con rabia, cheremba y la picaula, a con rabia. Y a los 9 meses, pariula, a criada, cheremba y la pariula, a criada. Y a un neno muy guapo, con capa y a sotana, cheremba y la con capa y a sotana. Llevo l'espíritu, no me da a la gana, cheremba y la no me da a la gana, y ay la lo, ay la lera, ay la lo, ay la lo. Pa' la cama. este glayiu, con esta calor, pocas veces este auditorio des que se fizo fue tan del pueblo como güey. Y eso es gracias a vosotros.
Radio Sele nació allá para el año 86, en el mes de febrero, y de entonces pacó más de 400 personas, mujeres, paisanos, tienen fecho programas, tienen dado vida a esa emisora. Esa emisora puede agarrarse de 1 a 12 de la noche en el 106.5. Y es la manera que tenemos, cada uno de los que estamos aquí sentados, cada uno de los que estáis ahí sentados, de dar vida realmente a esta emisora. Y que la cosa no quede en esta movida solidaria que hoy tenemos. La cosa tiene que empezar mañana, sintonizando. Y como decían Juan Tayay, sigue manteniéndose esa proclama ácrata del Yey difunde, en este caso, camudaríala en siente y difunde, esparce. Vamos a sentir ahora a un de los colaboradores de Radio Sele, que es un cantante de toná, Fernando Carlones, que también solidario, amén de hacer los programas que hacían Radio Sele, échales tonáes como pocos. Caballo al por estar hoy aquí en este acto de solidaridad con Chiapas. Que no llegue con Chiapas. ¿Con Sáhara? No, que no. ¿Con los mineros andaluces? Tampoco, no. ¿Con el pueblo abre? Tampoco. Ah, y un concierto a favor de la droga Sele. Venga, todos los que tengan a favor de la droga Sele, que levanten la mano. ¡Legalización! ¡Llega! Ah, que no, pero, perdón, que tampoco llego con la droga Sele. Que llegue con lo de Radio Sele. Bueno, pues yo, para afinar con el tema este de lo de Radio Sele, quería mostraros el nuevo prototipo de gaita que el Principado acaba de sacar para la nueva banda de gaites que va a haber aquí en Asturias, que va a ser una banda... Entonces tengo aquí el primer ejemplar de gaita diseñada por el gobierno de Tini Areces y voy a ir sacándola para que la veáis. Y es como todos los gaites. Bueno, ¿qué más? Para que comprobéis la calidad de esta gaita, que tocamos el nuevo himno que los intelectuales del gobierno de Areces acaban de sacar para Asturias. A ver, según palabras textuales del presidente del Principado. Y es un himno nuevo, innovador, no sexista, un cancio a la solidaridad internacionalista, un cancio a la nuestra cultura, una oda a la nuestra lengua, un alegato es contra el esfarrape del medio ambiente, un cancio es contra el racismo, la xenofobia, la homofobia, un guiño a los derechos humanos. Entonces, mirar qué himno más bueno tenemos para este nuevo siglo. Voy a interpretarlo con la nueva normativa lingüística del asturiano que diseñó también los mismos intelectuales para el gobierno de Areces. Entonces, algunos no estaréis familiarizados con
con la nueva normativa. Algunos ya oísteis esta canción, prestaríame que la corearais. Esta canción dura exactamente 1 minuto, y es lo que dura la canción. Prestaríame que si no la sabéis, que no cantéis, que guardéis silencio y tal. Y voy a tocárosla, igual que hacía el gaitero Iberdón, a la vez que toco la gaita, voy a interpretarla a la voz. Y una canción de mucho sentimiento. Prestaríame que alguien de la primera fila, cuando pasara 1 minuto, que levantara la mano. Por favor, si non hai silencio e unha canción de mucho sentir, non voy a poder ser quen a facela, Paso el minuto. Collí d'una aret una flor. Collí d'una aret una flor. ¿Veis cómo os digo que este desgobierno que tenemos piensa col bandullo de ellos y otros col culo? Porque vamos a ver, un señor que dice, un consellero, bueno, ya sabemos todos lo que es un consellero, ¿no? Que lle de traballo, que se llama Graciano Torre, y que dice que en antes de que trabajen los que vengan de fuera, que hay que dar trabajo y prioridad a los de asturianos y no sé qué movida se monta él. Pero vamos a ver, señor, si tan aquí ya son asturianos, no fai falta que nos enseñen papel de ningún, ya están haciendo por levantar este país también. Un tema que queremos dedicar pero especialmente a la gente que encolingó de aquí estos cartelos, que son los inmigrantes, que no son inmigrantes, esa palabra no me presta nada, que son asturamericanos y afroasturianos que anden perende también y que también están sofitando a Radio Sele. El tema llámase Si Vienes y es lo que queremos decir a toda esa gente que saber aquí. Si vienes. Una finca en sin sebes ni canciella, un jardín corrompinado de flores rares que recuerden la húmeda tierra. Si vienes, no voy a entrugar cualquier país
cual a la tofala. Si vienes, no has esperar que te pida papeles. Está allí, llega a tu casa. Está allí, llega a tu casa. Este país no es gran cosa. Un recuerdo en el resto la derrota. Una tierra tan prove como el aire, que recibe sangre nueva a cada hora. Si vienes, no voy a entrugar, cual y el tu país, cual a la tofala. Si vienes, no has esperar de mi violencia. Está allí, y en tu casa. 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 Si vienes, no voy a entrugar. 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 Y era el año 93, la que acababa de España, la riesga parecía ser Davides contra Goliat, barricas en barros, tornillos, piedras y palos, la fábrica ocupada, hay que pelear. Después vendrán les hostias por detrás, pero aguantan firme la solidaridad. Huelga de fame, la lucha va para adelante, la lucha va para adelante. Si la gente apoya, pierde Shuru la victoria. Aquí, quiero ver duro, dura fervera, resistencia obrera. Resiste, lucha, resiste.
resiste! ¡Nun! ¡Nun! ¡Lucha! ¡Nun! ¡Resiste! ¡Nun! ¡Llores! ¡Nun! ¡Llores! A represión lingüística continúa en Asturias, onde al robo de la licencia de emisión a Radio Sele hay que axuntar la anulación de la declaración de oficialidad en el Ayuntamiento de Castrillón. La recusación de los ordenantes municipales de oficialidad apruébase en Nava. La refuga a la... Cuando falamos de Radio Sele, falamos de una radio que tiene voces, como non, desde el Club del Algodón de Xulio Vigil hasta las voces reconocibles de Marco el Roxu, que no sé si topará la madre en Argentina, según lo que está cayendo, a montones de xente que están haciendo realidad esa radio, pero tiene un alma desde el 86 que lo está dando todo y que yo pediría que saliera aquí, y es Xuanxo. Si hay una buena persona, los que no la conozcan van a conocerla. Gracias. Bueno, Adolfo, Camilo dice que el alma, no, el alma está cada día detrás de los micrófonos de la radio. El alma son pues un montón de personas que desde el año 1986 pasaron día tras día por los micrófonos de Radio Sele. Yo, la verdad, y que esto es posible gracias a los oyentes y gracias a todos vosotros que, güey, como decía Adolfo, hicisteis que esto sea una realidad. Lo único que quiero es darle gracias a todos, de verdad. Y verémonos en otros conciertos, en otras historias. Bien, pues Meli está ahí también. Meli, la persona que desde el año 1986 pues también sigue en Radio Sele, pero yo prestaríame, hay más personas ahí de la radio, prestaríame que vinieran aquí y que a ver si pueden salir Marco, Ezequiel, bueno, hay mucha más gente entre el público de la radio, de Radio Sele, pero de seguro que dirían lo mismo, ¿no? Gracias a todos vosotros, porque gracias a vosotros esto ya es posible, que Radio Sele va a seguir emitiendo, pase lo que pase, Radio Sele va a seguir emitiendo como emisora libre o como emisora comercial.